El reino de Dios y el reino de los cielos, tomo 1, capítulo 7. Los que han de entrar en el reino de los cielos y su vivir frente a la ley. Una vez que el Señor habló de la esencia, la constitución del ser que debe haber en cada uno de los hijos de Dios que han de heredar el reino de los cielos, desea mostrarnos cómo se refleja esa esencia en aquellos que van alcanzando esas características. Reflejo que se hace manifiesto en la conducta del creyente frente a otros creyentes, a las personas que están en el mundo y de manera general en el ambiente en que desenvuelve diariamente, frente a la ley. En el Antiguo Testamento, unos 2500 años después de Adán, Dios llamó a Moisés y después de pasarlo por un proceso de maduración de 80 años, le mandó que fuera a su pueblo Israel y los liberara de la esclavitud en que los tenía sometidos Faraón en Egipto. Una vez sacó a su pueblo de allí, Dios le prescribió la ley, que estaba conformada por mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos, ley que era de estricto cumplimiento para el pueblo de Israel. El incumplimiento de esa ley casi siempre se pagaba con la vida del infractor. Ahora que estamos en el Nuevo Testamento, hay mucha discusión teológica entre las distintas escuelas y movimientos del cristianismo si se debe cumplir o no la ley. Como consecuencia de esos puntos de vista, hay organizaciones cristianas que son excesivamente estrictas y obligan a sus feligreses a cumplirla literalmente, mientras que otras organizaciones son más laxas y prefieren más bien evitar el tema para no llenarse de, entre comillas, dolores de cabeza que para muchos son innecesarios. Como creyentes neotestamentarios, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a la ley mosaica? ¿Debemos cumplirla hoy o no debemos hacerlo? Hemos sostenido a lo largo de este y otros libros que es indispensable tener revelación y luz del Señor en nuestro espíritu y en nuestra alma, porque si no tenemos revelación de la Biblia, ésta se convierte en letra que mata y de nada nos aprovecha para nuestro crecimiento en el Señor. No podemos considerar este tema bajo la lupa de nuestros prejuicios y conceptos, ni de las enseñanzas que hemos recibido en el pasado, sino que debemos ir al Señor con corazón puro, rogándole que nos muestre su novedad cada día y que renueve en nuestro corazón la enseñanza de su palabra. Veamos entonces lo que dice el Señor acerca de la ley. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo 5:17. El Señor afirma aquí que Él no ha venido para abolir, para eliminar o quitar la ley, sino para cumplirla. Sin embargo, observe cuidadosamente que Él dice que ha venido a cumplirla, no a hacerla cumplir. El Señor no ha venido a obligar a sus hijos a cumplir la ley. ¿Por qué esto es así? Porque nadie distinto al Señor Jesús puede cumplir la ley. En el Antiguo Testamento nadie pudo cumplir la ley. Tampoco en el Nuevo Testamento nadie puede cumplir la ley a excepción del Señor Jesús. ¿Y nosotros qué frente al tema de la ley? Para poder dilucidarlo, vamos a detenernos un poco en Romanos 7, pero recomendamos que el lector lea detenidamente los capítulos 3, 4, 5 y 6 de ese libro, con los cuales será ayudado a tener revelación y visión sobre el tema. Veamos entonces algunos versículos de Romanos 7 y los primeros del capítulo 8. De manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. El Espíritu afirma con mucha claridad que la ley es santa, justa y buena. Y no puede ser de otra manera, porque la ley en verdad es el testimonio de Dios que es justo, santo y bueno. Pero Pablo, guiado por el Espíritu, es osado al afirmar que yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Versículos 7 al 11. Estas afirmaciones parecieran contradictorias, pero ya no salieron de la imaginación y la fantasía de Pablo, sino de su experiencia en el Espíritu Santo. La ley, que es buena, santa y justa, hizo revivir en él el pecado y le trajo como resultado la muerte, concluyendo que el mandamiento que era para vida, porque proviene de Dios que es vida, por el pecado tomó ocasión en Pablo, por el mandamiento engañó a Pablo y lo mató. ¿Por qué ocurre aparentemente algo tan absurdo? El Espíritu lo explica con claridad en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El problema no está en la ley, pues ella es espiritual, sino en quien trata de cumplirla, que es carnal y vendido al pecado. ¿Qué quiere decir ser carnal y vendido al pecado? Una vez más, la Biblia vuelve a darnos claridad, porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, estoy de acuerdo con que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos capítulo 7, versículos 15 al 20. La experiencia de Pablo es la condición de todos los hombres, e incluso de los creyentes que no saben tocar el Espíritu, como veremos más adelante. El apóstol dice que no puede practicar lo que quiere y desea, sino que practica aquello que aborrece. ¿Por qué ocurre de esa manera? Porque los seres humanos son carnales y vendidos al pecado. Al querer hacer el bien mediante la práctica de la ley, se está comprobando y aprobando que la ley es buena. En la siguiente frase está la esencia del asunto, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. El problema ni siquiera es de la persona que infringe la ley, sino del pecado que mora en cada uno, y debemos recordar que el pecado hace referencia a la naturaleza de Satanás que el hombre recibió por medio de Adán en el huerto de Edén. Las frases que están a continuación en los versículos que referimos arriba confirman y explican la realidad de cualquier ser humano, inclusive de un creyente que no se ha habituado a vivir en el Espíritu. Pablo entonces describe la inmensa lucha que hay en su interior al afirmar: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Él desea hacer el bien y lo quiere y lo anhela intensamente en su interior, pero se encuentra frente a una triste realidad, que él practica el mal que no quiere practicar. ¿Qué tal esa clase de lucha? Usted, querido lector oyente, ¿no ha tenido que vivirla? Si su respuesta es no, dudo que usted sea humano, y menos que sea un hijo de Dios. Ninguno puede escapar a esta contradicción, porque el anhelo más ferviente que hay en nuestro corazón es agradar a Dios cumpliendo sus mandamientos, pero siempre que lo intentamos nos encontramos ante un categórico fracaso. Los versículos 21 al 23 profundizan aún más la triste realidad de su situación. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra vez en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Para explicarnos con diafanidad,
Pablo habla aquí de por lo menos 3 leyes: la ley de Dios, la ley de su mente y la ley del pecado y de la muerte. Veamos detenidamente cada una de ellas. Debemos enfatizar que una ley es una fuerza, un poder que obliga a quienes están bajo su influencia a cumplirla. Por ejemplo, la ley de la gravedad, que rige y domina a todos los objetos físicos que están bajo su dominio. Ni personas ni objetos están exentos de la influencia de la gravedad. La ley de Dios. La ley de Dios, como ya vimos, está conformada por 10 mandamientos que Dios le escribió a Moisés en 2 tablas de piedra, y una cantidad de estatutos, decretos y ordenanzas que el Señor fue dando a Israel por medio de Moisés hasta completar la ley mosaica. Como dice Romanos, esta ley es espiritual, santa, justa y buena, y es el camino que Dios estableció para que su pueblo se relacionara con él. La ley de la mente. La segunda ley de la que habla el pasaje es la ley de la mente. Sabemos que la mente es una parte del alma humana y que el alma fue hecha a la semejanza de Dios para que Él pudiera expresarse por medio de ella. Esa ley de la mente que está en el interior de cada uno de nosotros desea ardientemente cumplir la ley de Dios y agradarlo, pero fracasa en todos sus intentos. La ley del pecado y de la muerte. La tercera ley aquí referida es la ley del pecado y de la muerte que está en los miembros de todas las personas. Pero ve otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, versículo 23. La ley del pecado es el pecado mismo, que es la naturaleza de Satanás, que fue inoculada en Adán en el huerto de Edén. Esa ley es más poderosa que la ley de la mente y la domina completamente, impidiéndole cumplir la ley de Dios. Debido a la debilidad de la ley de la mente, el hombre fracasa continuamente, porque por más esfuerzos que haga, no tiene la fuerza para cumplir la ley de Dios y agradarlo. Es por eso que Pablo, lleno del Espíritu, tomando la posición de cualquier ser humano creyente, exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Ante la fuerza y el poder de la ley del pecado y de la muerte, que subyuga la ley de la mente e imposibilita a todos los creyentes, y por supuesto a los incrédulos, para cumplir la ley de Dios, no hay alternativa distinta a buscar ayuda de alguien. Y por eso la pregunta que hace Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Señor no es Dios de derrota, sino de victoria. Y la respuesta al angustiado clamor es inmediata: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Romanos 7:25. La solución no es un esfuerzo personal extraordinario, ni un propósito profundo de cumplir la ley de Dios, ni una serie de promesas que el creyente le hace al Señor, sino una persona preciosa, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver Él en todo esto? Veamos lo dicho por el Espíritu en Romanos 8:3. Porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Para el problema frente al cual el hombre no puede encontrar ninguna solución, Dios la provee. ¿Qué hizo? Él mismo, como el Hijo, se vistió de carne, y estando en esa condición, mediante su muerte, tomó el pecado en su carne y lo mató, lo eliminó, lo erradicó de nosotros sus hijos. Para entenderlo debemos ver todo el proceso por el cual el Señor Jesús pasó. En primer lugar, Él, siendo Dios, estando en su gloria, se despojó a sí mismo de ella y se hizo hombre en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir la palabra semejanza en este contexto? Que aparenta ser, pero no es.
Es decir, que cuando el Hijo vino en semejanza de carne de pecado, parecía ser un pecador, parecía que tenía pecado, pero no era cierto, no tenía pecado, porque en él no estaba la naturaleza pecaminosa de Satanás. Esa naturaleza es transmitida cuando un hombre engendra un hijo en una mujer, pero el Señor Jesús no fue engendrado por un hombre, sino por el Espíritu Santo. Y aunque María pertenecía a la vieja creación, a la creación caída, ella por sí sola no tenía capacidad de transmitirle a su hijo la naturaleza pecaminosa que todos los humanos tenemos. En apariencia, Jesús era un hombre como todos los demás, pero en realidad era distinto a todos, porque en su interior no estaba la naturaleza satánica del pecado, sino que en él estaba la naturaleza divina de Dios. En las demás características es un hombre genuino, igual al resto de los humanos. Por eso, cuando Juan el Bautista lo presenta, dice de él: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29. Este es uno de los muchos propósitos que el Señor tenía al venir a la tierra en carne: quitar el pecado, anular el poder de la ley del pecado y de la muerte y librarnos de ese yugo. ¿Por qué tuvo que hacerlo él mismo? Porque ningún hombre podía lograrlo. Todos los hombres son pecadores y no pueden redimirse a sí mismos. Solamente Jesús, que como hombre no tiene pecado, posee el poder para redimirnos. Porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Romanos 8:3. ¿A cuál ley se refiere aquí? A la ley de la mente, que en el interior del hombre anhela fervientemente agradar a Dios cumpliendo su ley. Pero la ley del pecado y de la muerte que está en los miembros de la persona se opone a ella, la domina y finalmente le impide cumplir la ley de Dios. Dios dio la ley no para abrogarla, sino para que se cumpliera, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Romanos 8, versículo 4 y Mateo capítulo 5, versículo 18. Pero como para nosotros es imposible cumplir la ley, Dios mismo se hizo carne y estando en ella cumplió toda la ley, incluidas las tildes y las jotas, y de paso quitó de nuestros miembros la ley del pecado y la muerte que nos impide cumplir la ley de Dios y agradarlo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1 versículo 29. ¿Cómo anuló el Señor el pecado y su ley? Veamos lo que dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Dios lo hizo pecado. Dios puso sobre él esa naturaleza pecaminosa que Satanás había inoculado en Adán en el huerto de Edén. Pero si él no tenía la naturaleza pecaminosa, ¿en qué momento esa naturaleza fue puesta en él? En las 3 últimas horas de la crucifixión. Veámoslo detenidamente. Jesús fue crucificado a la hora 3:00, es decir, a las 9 de la mañana. Si se mira con detenimiento el relato de la crucifixión que nos suministran los evangelios, se verá que en las 3 primeras horas fue sometido al juicio de los hombres. Pero cuando llegó el mediodía, es decir, la hora 6, la situación tuvo un cambio radical. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, versículos 45 y 46. Desde esa hora, la hora 6, la tierra se llenó de tinieblas,
porque Dios había puesto en Jesús el pecado, o como dice 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado. Y Dios estaba juzgando en Jesús al pecado, y al juzgarlo lo estaba aniquilando, como dice Romanos 8:3. En cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Es un asunto tan serio que Jesús como hombre en ese momento fue abandonado por el Padre. No quiere decir esto que Dios se haya separado de Jesús, porque Él es Dios eternamente. Pero en la carne de Jesús, en ese momento había sido puesto el pecado para juzgarlo, y Dios no puede tener ninguna relación con el pecado. Por eso Él, cuando estaba muy cerca a la hora novena, es decir, al final de la crucifixión, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? E inmediatamente después dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Al morir Jesús, el pecado murió con Él, para nunca más tener poder sobre los creyentes, los que amamos al Señor. Y cumplió así lo que dice Hebreos 2:14 y 15. Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene del imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. La ley del espíritu de vida. Jesús no permaneció en la muerte, sino que al tercer día resucitó. Y una vez resucitado, la noche de ese mismo día vino a los suyos y se metió en el espíritu de ellos, como el Espíritu Santo, el Espíritu vivificador, y nos dio una nueva ley, la ley del espíritu de vida. Porque la ley del espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 1. Esta ley, que es nueva, que cumplió en Cristo Jesús hasta las jotas y las tildes de la ley de Dios, ahora está en mi espíritu, también en el suyo, anulando la ley del pecado y de la muerte, y librándome de ella, y librándome de toda condenación. Por eso el Espíritu Santo, por medio de Pablo, exclama: ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Los hijos de Dios podemos proclamar con plena certeza que no hay para nosotros ninguna condenación, porque estamos en Cristo Jesús y Él nos libró mediante su muerte y resurrección de la ley del pecado y de la muerte y de toda condenación. Después de su resurrección, puso en nuestro espíritu la ley del espíritu de vida. Hasta aquí todo lo dicho es una enseñanza preciosa y elevada. Pero ¿cómo hacerla realidad en nuestro vivir? Andando en el espíritu y no conforme a la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Romanos 8:4. ¿Y cómo podemos andar en el espíritu y no en la carne? Los dos versículos siguientes, a nuestro entender, son la clave más poderosa para tener una vida cristiana exitosa de andar en el espíritu. Querido lector oyente, ponga todo su ser, espíritu, alma y cuerpo en ellos y procure vivirlos cada día. Comprobará que es todo lo que el Señor demanda de nosotros. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Romanos 8, versículos 5 y 6. ¿Ve lo sencillo que es? Todo es un asunto de dónde está puesta su mente. ¿Qué está pensando usted? Si piensa en las cosas de la carne, usted es carnal y está lleno de muerte. Pero si piensa en las cosas del espíritu, usted es espiritual y agrada a Dios, y la ley del pecado y de la muerte no tiene ningún poder sobre usted. Todo el asunto está en pensar
y el pensamiento se da en la mente, que es la parte más poderosa del alma humana. Si usted es un creyente que a diario lee la Biblia, medita en ella, piensa en el Señor, en esa persona preciosa, sublime y maravillosa, si dedica tiempo a pensar en Él, en su plan, en su amor, en su misericordia, sin duda usted es un creyente espiritual que anda en el Espíritu y de ninguna manera satisfará los deseos de la carne. Digo pues, andad por el Espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Entiéndase que la carne no se refiere solamente a las cosas pecaminosas y malas, sino que en la carne hay cosas muy buenas y óptimas, excelentes. No se olvide que la carne es el resultado de la mezcla de la naturaleza humana con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese árbol es la naturaleza satánica, y que en él no hay mal solamente, sino que hay también bien. En palabras sencillas, todo aquello que no proviene de Dios, que no se origina en el Señor mismo, sea bueno o sea malo, es la carne. Y si pensamos en ella, nos llenamos de muerte y no podemos agradar a Dios. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. El Señor es bien sencillo y aquí nos muestra un camino bien sencillo para permanecer en el Espíritu y cumplir así la ley de Dios y agradarlo. Poner la mente en el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu, andar cada momento de nuestra vida en el Espíritu. Hacerlo depende de nuestra decisión. Hasta aquí hemos tenido claridad de las palabras del Señor cuando afirmó que Él ha venido no para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplirlos. Volvamos a Mateo 5, avancemos un poco. La ley, pues, no puede ser anulada, sino cumplida. Pero hemos visto que no podemos cumplirla por nosotros mismos, sino que debemos cumplirla por medio del Espíritu que está mezclado con nuestro espíritu. Y además de cumplirla, de hacerla, debemos enseñarla a otros. Por tanto, cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aunque sea uno de los más pequeños, y así enseñe a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los practique y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 19. Ahora bien, debemos tener claridad en el sentido de que la ley tiene dos grandes ramas: la ley moral y la ley ritual. La ley moral fue escrita por el dedo de Dios en dos tablas de piedra, en las dos ocasiones en que Moisés subió al monte Sinaí a encontrarse con Dios. De los 10 mandamientos que el Señor escribió allí, 9 pertenecen al aspecto moral y 1 es ritual. La ley ritual, expresada en decretos, estatutos y ordenanzas, fue dada al pueblo por medio de Moisés, cuando en muchas ocasiones Dios le habló desde el propiciatorio que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Veamos entonces los 10 mandamientos que el Señor escribió en las dos tablas de piedra y observemos cómo podemos llegar a su pleno cumplimiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas,
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17. Aquí están los 10 mandamientos que el Señor dio, de los cuales, como ya se ha dicho, 9 conforman lo que llamamos la ley moral de Dios, y uno, el cuarto, pertenece a la ley ritual, que, como hemos afirmado, por un lado fue cumplida en su totalidad por el Señor, y por otro lado todos sus ritos son tipos de Cristo que hoy disfrutamos en Él, cuando en nuestro espíritu tenemos comunión y disfrutamos sus riquezas. Por ejemplo, las 5 clases de ofrendas: holocausto, ofrenda pacífica, ofrenda de oblación, ofrenda por el pecado y ofrenda por los pecados, descrita en Levítico, hablan de Cristo como nuestro sustituto, presentándose al Padre como cada una de esas ofrendas para agradarlo y para resolver el problema del pecado que estaba en nosotros y de los pecados que habíamos cometido debido a esa naturaleza pecaminosa que Satanás había inoculado en nosotros. En otras palabras, nosotros los creyentes del Nuevo Testamento ya no presentamos como ofrendas bueyes, machos cabríos, cabras, corderos, ovejas, carneros, tórtolas, palominos o flor de harina, porque todos esos sacrificios fueron presentados a Dios en el cuerpo de Jesús, y Dios se satisfizo completamente con ellos. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, versículos 5 a 10. Sin mayor dilación, podemos concluir entonces que toda la ley ritual fue cumplida por Cristo, y siempre que nos acercamos a Dios por medio de Cristo, estamos cumpliendo hasta las tildes y las jotas de la ley, y Dios se agrada en nosotros. Por eso Romanos 12:1 no nos pide que hagamos sacrificios para agradar a Dios de acuerdo con el Antiguo Testamento, sino que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. En cuanto a la ley moral, conformada por 9 de los 10 mandamientos, antes de considerar su cumplimiento, veamos algunos detalles que necesitamos conocer cabalmente. El primer mandamiento hace referencia a que nada ni nadie debe reemplazar a Dios. Él es único y sus hijos no podemos ni debemos tener a nada ni a nadie que lo reemplace. Todo lo contrario es lo que ocurre en la iglesia en la etapa de la degradación de Éfeso, donde los hermanos dejaron al Señor como el primer amor, como el centro de su vivir, y fueron tras sus propias obras. Como consecuencia, perdieron la luz, cayeron en tinieblas y perdieron el disfrute de Dios como el árbol de la vida. Dejaron al Señor como el único Dios y sirvieron a dioses ajenos. Ese es el punto de partida de la degradación que llega hasta lo más profundo. El segundo mandamiento tiene que ver con la idolatría, la prohibición terminante del Señor de hacer imagen o semejanza de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, y de inclinarse delante de ellas para honrarlas.
No se necesita ser teólogo ni tener grandes estudios para ver y entender que precisamente esto es lo realizado por el corrupto y satánico catolicismo romano. Toda su labor religiosa está llena de ídolos, y su adoración a vírgenes y a santos no es más que la adoración a Satanás, a los ángeles caídos y a los demonios. Y es tanta la corrupción de esta ramera prostituta que de sus doctrinas, sus catecismos, eliminaron el segundo mandamiento. Para completar los 10, dividieron el 10º en 2 y así mantuvieron los 10. ¿Qué tal esa obra perversa? El tercer mandamiento tiene que ver con los juramentos, y aquí podemos ver que el Señor no solo demanda su cumplimiento, sino que además lo elevó aún mucho. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no quebrantarás tus juramentos, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Sea pues vuestra palabra sí, sí, no, no. Porque lo que va más allá de esto procede del maligno. Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. En la ley mosaica se debía jurar, y si había juramento interpuesto sobre alguna promesa a Dios o a los hombres, era imperativo cumplir el juramento. Pero en el nuevo pacto el Señor Jesús elevó este mandamiento y erradicó de la vida del creyente toda clase de juramento. Y no se debe jurar poniendo al Señor como testigo, ni al cielo, ni a la tierra, ni a nuestra cabeza. Nuestro hablar debe ser sencillo, sí y no. Cuando vamos más allá, nos hacemos uno con el maligno Satanás. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, nos dijo que en nuestra oración debemos santificar el nombre del Padre, que es la persona de Dios, y jurar, así pudiésemos cumplir los juramentos, es deshonrar el nombre del Señor. Un creyente genuino no tiene juramentos en su boca. El cuarto mandamiento habla de guardar el día de reposo, y este es un mandamiento que produce mucha controversia entre distintos grupos de cristianos, porque unos aseguran que si se guarda la ley es necesario guardar el sábado, y quienes defienden esta posición guardan ese día a la manera como lo hacían los fariseos en los tiempos en que el Señor Jesús vino a la tierra. Para discernir cuál es el deseo del Señor con respecto a este mandamiento, es necesario considerar algunos puntos al respecto. Primero, el día de reposo no fue dado para que el hombre sea un esclavo de él, como pretendían los religiosos fariseos, sino que es un tipo del amor de Dios para con sus criaturas más importante, que es el hombre. Como bien sabemos, el hombre fue creado al final del 6º día, y el 7º día, el primer día de existencia del hombre en la tierra, fue de reposo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º a la hora que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. El hombre fue creado para vivir en el reposo de Dios, y esto no quiere decir que el hombre deba tener una vida de ocio, de no hacer nada, porque antes de la caída Dios puso al hombre en el huerto de Edén con el fin de que lo labrara y lo guardara. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Labrar implica que el hombre debía hacer una labor en el huerto, trabajar en él, pero sin la angustia de buscar el sustento diario como ocurre después de la caída. Porque aún antes de que Dios pusiera al hombre en Edén para labrarlo, el Señor había previsto el sustento de su criatura. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Génesis capítulo 2, versículo 9. Después de la caída,
el hombre, debido al rechazo que Dios profirió sobre él, a causa de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre lucha y suda intensamente para labrar la tierra y obtener de ella su sustento. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 3 versículos 17 al 19. El trabajo, en lugar de ser un placer como era en Edén, ahora se convirtió en una pesada carga muy difícil de soportar. No obstante, el Señor pretende que el hombre repose de su ardua lucha diaria y le dio un día en la semana para que hiciera dos cosas: la primera, que descansara, y la segunda, que se acordara de su Creador y tuviera comunión con Él, reconociendo que Él es quien lo sustenta y le provee todas las cosas. Cuando el Señor sacó a Israel de debajo de la esclavitud de Faraón en Egipto, en la ley ritual ordenó que cada día se le ofreciera como holocausto 2 corderos sin tacha de 1 año, uno en la mañana y otro en la tarde, y con cada uno de ellos la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas. Números 28, versículo 5. Además debía añadirse a esta ofrenda como libación 1/4 de hin de vino superior. Esta era la ofrenda diaria. El día de reposo debía añadirse a la ofrenda diaria 2 corderos de 1 año sin defecto, 2/10 de efa de flor de harina. Como bien sabemos, todos estos productos son tipos de Cristo, como el cordero sin mancha y sin contaminación, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1, versículos 19 y 20. Cristo fue ofrecido a Dios en reemplazo nuestro, como ofrenda capaz de quitar el pecado del mundo. Igualmente, la flor de harina es harina de trigo molida una y otra vez, hasta que llega a ser muy fina, tipificando a Cristo como el grano de trigo que cayó en tierra, murió, fue molido, amasado, sazonado, asado en horno, para producir junto con nosotros un delicioso pan que es el deleite de Dios y de nosotros los creyentes. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, 24. El vino es producto de la uva, tiene como función alegrar nuestra alma y es el fruto que agrada al Padre. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Salmo 104, versículos 14 y 15. Sin embargo, en la ofrenda diaria y del sábado, el vino no lo tomaba el oferente, sino que se derramaba sobre el holocausto, para que fuera avivado el fuego del holocausto, intensificando su grato olor, y el olor que Dios aspiraba era aún más delicioso. Esta es una demostración de que todo nuestro placer está en agradar a Dios en nuestro diario vivir. Hablando más acerca del vino como producto de la cosecha de la vid, en Juan 15 el Señor dice que Jesús es la vid verdadera, que nosotros somos sus pámpanos, ramas, y que hemos sido puestos en Él para estar unidos a la vid y producir frutos que agraden al Padre, que es quien labora. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Versículos 1, 2 y 5. Además de la ofrenda diaria y del día de reposo, estaban las ofrendas del comienzo del mes y las ofrendas de las 3 fiestas principales que Dios les había ordenado guardar a los israelitas,
que el lector oyente puede disfrutar en los capítulos 28 y 29 del libro de Números. Segundo, el pueblo de Israel con el tiempo hizo que el día de reposo y los sacrificios se convirtieran en tradiciones aborrecibles para el Señor, según lo dicho en Isaías. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 15. Aquello que Dios mismo había establecido como un medio de comunión, de gozo y alegría mutua entre él y su pueblo, como una fuente de deleite mutuo, el pueblo lo convirtió en un rito religioso que se volvió detestable e insoportable delante de él, del cual se hastió totalmente. Tercero, cuando Jesús anduvo en la tierra en carne como Dios hombre, en medio de su pueblo se habían levantado dos sectas principales, saduceos y fariseos, que habían convertido el día de reposo en un rito religioso lleno de mandatos extraños, tales como el sábado no se podía escupir, no se debía caminar más de 1 kilómetro, no se podía sacar un animal que hubiese caído en un hoyo, y un sinnúmero de mandamientos que se convirtieron en una pesada carga para el pueblo de Israel. Veamos la actitud que el Señor Jesús tomó al respecto. Los judíos, representados en sus dos sectas más importantes, llenos de envidia con el Señor, estaban atentos, buscando encontrar algún asunto en el que quebrantara la ley, especialmente el mandamiento relacionado con el sábado, para acusarlo ante los gobernantes. El capítulo 12 de Mateo narra que un sábado iba Jesús por una labranza de trigo, y los discípulos tenían hambre y tomaron espigas y las comieron, lo que según la ley no era lícito hacer. Leamos la respuesta del Señor. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Versículos 3 al 8. Aún la respuesta registrada en Marcos es magnífica. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Marcos 2, versículos 27 y 28. En ese mismo capítulo se narra la historia de un hombre que tenía una mano seca. Los judíos, para buscar de qué acusarlo, le preguntaron si era lícito sanar en sábado. Él le respondió, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en sábado. Versículos 11 y 12. Inmediatamente le ordenó al hombre que extendiera la mano y él la sanó, de tal manera que se hizo igual la mano a la que estaba sana. Era tanto el odio de los fariseos hacia Jesús que inmediatamente empezaron a maquinar un complot para matarlo. Otro relato muy ilustrativo acerca del sábado lo encontramos en Lucas 13, versículos 10 al 17. Enseñaba Jesús en una de las sinagogas en sábado, y aquí había allí a una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad,
y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad», y le impuso las manos. Y ella se enderezó al instante y se puso a glorificar a Dios. Pero el principal de la sinagoga, indignado porque Jesús hubiese sanado en sábado, dijo a la multitud: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: «Hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había estado atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de sábado?». Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos los que se le oponían. Pero la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y aconteció un sábado que, habiendo entrado para comer pan en casa de uno de los gobernantes de entre los fariseos, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en sábado o no? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y a ellos les dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de sábado? Y no le podían replicar a estas cosas. Lucas 14, 1 al 5. El capítulo 5 de Juan narra el acontecimiento de un paralítico que el Señor sanó en Betesda un día sábado. Por haber sanado a aquel hombre enfermo, los judíos procuraban matar al Señor. Igualmente en el capítulo 9 encontramos la sanidad que el Señor produjo en un ciego de nacimiento, también un día sábado, hecho que despertó envidia y odio en los fariseos y saduceos, y con más empeño buscaban algún medio para asesinarlo. La lectura cuidadosa de estos pasajes nos lleva a las siguientes conclusiones. Primera, el Señor no elevó el mandamiento de guardar el sábado, sino que lo ubicó en la dimensión que Dios le había dado cuando lo estableció. Segunda, los religiosos acostumbran a tomar algunos de los mandamientos del Señor, por su falta de revelación y de visión, lo tuercen, imponen sobre todos los demás unas cargas muy pesadas y se oponen a Dios, acusándolo de falso, de tener demonio y de tantas cosas con las que acusaron y difamaron al Señor Jesús, quien es Dios bendito por los siglos. Tercero, hacer de la palabra de Dios una doctrina según el parecer de una persona y no según la revelación y la visión que el Señor otorga a quienes la buscan y a quien Él quiere darlas, se convierte en una fuente de división y de odio, aún entre los mismos hermanos, tal como ocurre en el cristianismo contemporáneo. Como es bien sabido, dentro del cristianismo de hoy hay un grupo que tiene su eje en torno a guardar el sábado y también ordena a sus feligreses abstenerse de ciertos alimentos cárnicos, contradiciendo abiertamente la palabra del Señor. Este grupo es otra de las miles de divisiones que hoy tienen postrado al cristianismo y lejos de cumplir la voluntad del Señor y de agradarlo. Cuarto, debemos tener claridad de que la Biblia contiene el hablar de Dios, para lo cual Él utilizó a algunos hombres según su voluntad, y que las palabras y obras del Señor Jesús no solo están registradas en los 4 evangelios, sino que después de que el Señor Jesús ascendió, fue entronizado y entró en su gloria, sigue hablando y orando. Ahora no lo hace solo, sino que lo hace mezclado con sus discípulos, y eso hizo con los escritores del Nuevo Testamento y lo sigue haciendo con aquellos que hoy lo buscamos con un corazón puro. Por esto es necesario que atendamos a lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a guardar o no un día específico. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, versículos 5 al 7. Guardar el sábado no puede ser causa de división y de discordia entre los hijos de Dios. La vida de un creyente genuino no puede girar en torno a guardar o no el sábado, ni en torno a ninguna doctrina particular, por bíblica que aparente ser, sino que nuestra vida debe girar en torno a la persona de nuestro Señor y a la revelación y visión que Él nos da y a la práctica diaria de esa revelación y visión. Quinto, para concluir el asunto del sábado, el día de reposo, debemos considerar con profundidad lo que el Señor nos habla al respecto en Hebreos 3, 7 al 4, 16. Aquí encontramos el verdadero significado que Dios quiere darle al sábado, el día de reposo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad que lo haga apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser compañeros de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza inicial. Entre tanto que se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entraran en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pues también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, lo mismo que a ellos, pero no les aprovechó la palabra oída por no ir mezclada con fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que Él dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque su obra creadora fue acabada desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez el Espíritu Santo determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, en David, como dijo antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera introducido en el reposo, el Espíritu no habría hablado después de otro día. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, con diligencia, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos la confesión,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El verdadero significado que el Señor le dio al día de reposo es el de una plena confianza en Él, entrar en Él para descansar. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en que estaba en Egipto, bajo la mano de Faraón, anhelaba que su pueblo confiara totalmente en Él. Inicialmente lo llevó al desierto de Sinaí y allí lo mantuvo durante 2 años, mientras hizo todos los arreglos para hacer una travesía de 11 jornadas y después de ellas introducirlos en la buena tierra que Él había prometido a sus padres. Mientras esperaban en ese lugar, Dios llamó a Moisés a la cumbre del monte Sinaí y allí le dio los mandamientos que Él escribió con su dedo en 2 tablas. Mientras Moisés estaba en el monte, teniendo comunión cara a cara con Dios, el pueblo se corrompió y le exigió a Aarón que le hiciera un ídolo, un becerro de oro, que ellos proclamaron como el Dios que los había sacado de Egipto. Al Señor le dolió en su corazón la actitud del pueblo y decidió destruirlo y hacer de Moisés una nación con la esperanza de que lo obedecieran. Sin embargo, el corazón de Moisés amaba tanto al Señor que oró así: «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre». Entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. Éxodo 32, 11 al 14. Moisés no era un hombre codicioso de gloria, como son hoy todos los líderes del cristianismo, sino que estaba preocupado por la gloria del Señor. La oración de Moisés es tan contundente y efectiva que estuvo dentro de la voluntad de Dios, a tal punto que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El libro de oración contiene más riquezas de esta oración de Moisés. En el transcurso de 2 años que el pueblo permaneció en el desierto de Sinaí, prepararon el tabernáculo, hicieron un censo de todos los que tenían 20 años arriba, establecieron el orden de ubicación de todas las tribus alrededor del tabernáculo y asimismo el orden para marchar, y estaba todo listo para ejecutar las 11 jornadas que los pondría a la entrada de la buena tierra. Todo esto lo hicieron bajo la guía y ordenamiento establecido por el Señor. Una vez que realizaron las 11 jornadas y llegaron a Cades Barnea, que está a la entrada de la tierra de Canaán, el pueblo le pidió a Moisés que les enviara espías para reconocer la tierra. Moisés lo consultó con Dios. Él se lo permitió y fueron enviados 2 espías a reconocer la tierra, uno por cada de las tribus de Israel. Entre los enviados estaban Josué y Caleb. Esos 12 recorrieron la tierra durante 40 días, al final de los cuales regresaron al pueblo y reportaron lo que habían visto. 10 de los espías dieron el siguiente reporte: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números capítulos 13, versículos 27 al 29 y versículos 31 al 33. Esos 10 espías vieron tantos impedimentos para entrar en la tierra que desanimaron al pueblo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Números 14, 1 al 4. Bien distinta fue la actitud de Caleb y Josué frente a lo que habían visto. El primero de ellos dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. 13:20. Y Josué y Caleb, tratando de evitar la rebelión del pueblo, exclamaron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si a Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Números 14, versículos 7 al 9. A pesar de la exhortación, el pueblo se obstinó en su rebeldía, y Dios tuvo que sentenciarlos a vagar por el desierto durante 38 años, hasta completar 40, durante los cuales murieron todos aquellos que habían sido censados y que tenían más de 20 años, a excepción de Josué y Caleb, que se mantuvieron fieles al Señor. A esto hace referencia Hebreos 3, versículos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué el pueblo de Israel actuó de esa manera? Porque tenían un corazón de incredulidad. No creían lo que el Señor decía. No creían que Él tenía poder para cumplirles lo que les había prometido. Esta actitud disgustó profundamente al Señor. Por esta razón hay una advertencia para nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad que lo haga apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser compañeros de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza inicial, entre tanto que se dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hebreos 3, 12 al 15. El pecado, la naturaleza de Satanás, está al acecho, y si le damos cabida nos engañará, endurecerá nuestro corazón llenándolo de incredulidad y nos apartará del Dios vivo. Para evitarlo debemos alentarnos unos a otros. Exhortar es dar aliento todos los días. Eso preservará nuestro corazón para que no se endurezca ni se llene de incredulidad. Nosotros, como los israelitas, hemos sido sacados de la esclavitud de Egipto, el mundo, de debajo de la mano de Faraón, Satanás, pero corremos el peligro de quedar postrados en el desierto si no nos mantenemos fieles al Señor hasta el fin de nuestros días o hasta su venida.
¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que se desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 3, versículos 16 al 19. En el capítulo 4 de Hebreos el Señor continúa amonestándonos al anunciarnos que aún permanece la promesa de entrar en su reposo, pero que algunos pueden no alcanzarla por falta de fe. Es decir, pueden quedar fuera de la promesa del reposo por causa de incredulidad. Y así como la mayoría de los israelitas no entraron en su reposo por causa de desobediencia, lo mismo les ocurre a los creyentes del Nuevo Testamento. No logran entrar en el reposo del Señor porque no han aprendido a obedecerle. El Señor insiste en que aún queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Hebreos 4, versículo 9. El versículo siguiente, el 10, nos da la gran clave para entrar en el reposo de Dios. Por tanto, es necesario que lo leamos una y otra vez con oración. Y le rogamos al Señor que nos dé revelación, visión y realidad de esta palabra. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entrar en el reposo del Señor y agradarlo no es nada diferente a dejar de hacer obras para Dios, como hace el cristianismo contemporáneo, y permitirle que Él haga sus obras en nosotros y a través de nosotros. Porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Las miles de fracciones en que está dividido el cristianismo viven haciendo muchas obras para el Señor, y Él está hastiado de ellas. Él no necesita nada de nosotros, sino que por el contrario, Él se complace en hacer sus obras a través de nosotros y en nosotros. Por un lado, el Señor reposó de sus obras después de que en el sexto día creó al hombre y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 1, versículo 31 al capítulo 2, versículo 3. El hecho de que Dios haya reposado no quiere decir que estuviese cansado, sino que estaba satisfecho de todo lo que había creado, inclusive al hombre, porque éste es una criatura con la cual puede tener comunión y vivir con él por la eternidad. De otro lado, el Señor Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan capítulo 5, versículos 17 al 18. Debido a la caída del hombre, Dios Padre, Hijo y Espíritu trabaja para restaurar la condición del hombre y llevarlo a cumplir su propósito eterno. Sin embargo, este trabajo, esta labor es exclusiva de Él, y los hijos de Dios debemos entrar en su reposo, permitiéndole que Él haga sus obras, siendo sus colaboradores en su, entre comillas, empresa. En los versículos 11 al 16 de Hebreos 4, el Señor nos presenta 4 caminos para entrar en su reposo. Primero, poner toda diligencia para procurar entrar en el reposo. Procuremos pues con diligencia entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4, versículo 11. Tratar de hacer cualquier obra para el Señor, en lugar de presentarnos cada día como vasos para que Él nos llene y haga sus obras en nosotros,
es caer en el mismo ejemplo de desobediencia en el que cayeron los israelitas cuando iban por el desierto rumbo a la buena tierra. Es necesario dejar de hacer obras para el Señor y permitirle que Él haga su trabajo. No lo impidamos más. Segundo, llenarnos cada día de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Versículos 12 y 13. Cuando Dios nos habla su palabra, ésta tiene la capacidad de penetrar todo nuestro ser, discernir lo que hay en él, hacer separación entre nuestra alma y espíritu, porque fácilmente servimos al Señor en nuestra alma, creyendo que lo hacemos en el espíritu, y no debemos olvidar que todo aquello que hagamos desde nuestra alma, sin hacer uso de nuestro espíritu humano, es abominable para Dios, porque como hemos visto, Satanás pretende usar nuestra alma para engañarnos y para estorbar el avance del plan de Dios. La palabra que Dios nos habla cada día, si lo buscamos en nuestro espíritu, tiene la facultad de hacer separación entre estas 2 partes de nuestro ser y adecuar nuestro vivir en el Señor. La palabra hablada por el Señor expone nuestra condición, nos lleva al arrepentimiento y a reposar de nuestras obras e intenciones. De otro lado, la palabra de Dios fluyendo en nosotros tiene la capacidad de limpiarnos de todo aquello que no pertenece al Señor y es capaz de llenarnos de su naturaleza hasta que Él sature plenamente nuestro ser, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Efesios capítulo 5, versículos 26 al 27. En la medida que disfrutamos la palabra del Señor y permitimos que ella fluya por nuestro ser, todas las cosas viejas y extrañas, arrugas y manchas, van siendo expulsadas de nuestro ser y a cambio se van añadiendo la naturaleza y la vida divina del Señor hasta que llegamos a su estatura. Tercero, disfrutar a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Toda la obra de nuestra redención fue realizada exclusivamente por el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y como esa obra fue agradable a Dios, Él fue designado por Dios como sumo sacerdote, según un orden distinto al de los sacerdotes terrenales. Fue designado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En su condición de sumo sacerdote penetró los cielos, se sentó en el trono de Dios y está allí para compadecerse de nuestras debilidades, ya que sufrió las mismas tentaciones que nosotros podemos sufrir, solamente que en él no se halló pecado. Toda su obra de redención, que comprende la encarnación, el vivir humano, la muerte en la cruz, la resurrección, la ascensión, la entronización, la glorificación y el descenso como el Espíritu de poder, hoy están disponibles para nuestro disfrute, porque el Señor Jesús es el sumo sacerdote que padece con nosotros a causa de nuestras debilidades. Cuarto, acercarnos al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Versículo 16. Dios está en su trono y ese trono es un trono de gobierno, de juicio y también de gracia. Hoy podemos acercarnos con toda confianza y en plena certidumbre de fe usando nuestro espíritu humano.
Cuando nos acercamos a ese trono, tenemos un suplir abundante de gracia, que como ya hemos visto es todo aquello que Dios es esencialmente, todo aquello que Dios tiene y todo lo que Dios logró mediante el proceso de redención para nosotros. Si nos acercamos a Él, somos suplidos de todas esas riquezas maravillosas, llenos de su gracia y favorecidos con su misericordia. De esta manera nada nos faltará, porque seremos socorridos oportunamente. Todo esto tiene que ver con el sábado, el día de reposo, por el cual había muchas disputas por parte de los religiosos en los tiempos en que el Señor Jesús anduvo en carne en la tierra. Hoy aún existen esas disputas por parte de algunos grupos del cristianismo. Esperamos en el Señor que con estas palabras se rompan todos estos paradigmas religiosos y podamos seguir al Cordero por donde quiera que va, agradar al Señor en nuestro vivir y entrar en su reposo. De esta manera llegamos al quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20, versículo 12. Los primeros 4 mandamientos establecen una relación exclusivamente entre Dios y los hombres, mientras que el quinto se refiere a una relación tripartita: Dios, el creyente y los padres del creyente. Para quienes hemos recibido al Señor Jesús, Dios es nuestro Padre, en una relación dupla. En primer lugar, Dios es nuestro Padre porque es nuestro origen, nuestro creador. Cuando nacimos de nuestro padre y madre, éramos criaturas de Él, pero teníamos algún nexo de paternidad con Él, porque a pesar del pecado, Dios es nuestro origen. Y en segundo lugar, cuando ocurrió el hecho maravilloso, mediante el cual recibimos al Señor Jesús, nos convertimos en sus hijos legítimos, no adoptivos, sino filiados. Es decir, fuimos engendrados por Él, recibimos su naturaleza divina y nos convertimos en sus hijos legítimos, en los herederos de todas sus riquezas, y a la vez nos hicimos su herencia. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Juan capítulo 1 versículos 11 al 13 y segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Todo creyente genuino es un hijo legítimo de Dios, y como hijo honra a su padre en todos los ámbitos de su vida. Y lógicamente un creyente que honra a Dios como a su padre, honrará igualmente a sus padres, mediante los cuales fue traído a la vida en esta tierra, y esa honra tiene sus consecuencias lógicas. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, versículos 1 al 3. Honrar a padre y madre, al igual que los demás mandamientos de la ley, no requiere un esfuerzo de la carne del creyente para cumplirlo, sino que él debe permitir que la ley del espíritu de vida, la que vimos unas páginas atrás, sea quien cumpla en él ese mandamiento. En otras palabras, en la medida que disfrutamos la gracia del Señor en su trono, gracia que está conformada por todas sus riquezas, también ya vista con mucha amplitud, honrar a padre y madre, de acuerdo con la voluntad del Señor, será un hecho espontáneo y su consecuencia será que honramos al Señor. Sin embargo, honrar a padre y madre jamás puede estar por encima de nuestro amor por el Señor. Nunca podemos sustituir el primer amor por nuestro Señor por la honra de nuestros padres, porque de hacerlo nos hacemos indignos del Señor. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Debemos buscar luz para tener una vida de prioridades. Nuestra prioridad número 1 debe ser el Señor.
Nuestro primer amor debe ser Él por encima de las personas y las cosas. Si amamos a alguien o algo más que al Señor, nos volvemos indignos de Él. Cabe recordar que vivir una vida que agrade al Señor no consiste en que nosotros hagamos grandes esfuerzos para lograrlo, porque nada de lo que hagamos para el Señor que se origine en nosotros mismos es agradable a Él, sino que por el contrario le es abominable. Solamente aquello que permitimos que Él haga en nosotros le agrada. Cumplir la ley no es un asunto de esfuerzos humanos, porque nadie puede cumplirla. En cambio, Él sí la cumplió en su totalidad y hoy vive en nosotros como la ley del Espíritu de vida para cumplir su ley. Los últimos 5 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el hombre, con el prójimo, y fueron elevados por el Señor Jesús. Si antes ningún hombre pudo cumplirlos, ahora son más elevados, y no hay ninguna capacidad humana que pueda cumplirlos. Necesitamos acudir a la ley del Espíritu de vida para alcanzar el patrón elevado que el Señor puso en ellos. Por tanto, cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aunque sea uno de los más pequeños, y así enseña a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los practique y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, versículos 19 y 20. El 6º mandamiento. Mateo 5, 20 al 26 dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será reo de juicio. Pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano será reo de juicio, y cualquiera que diga racá a su hermano será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga moré quedará expuesto a la gehenna de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda ante el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte a buenas con tu adversario cuanto antes, mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, de ningún modo saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Eso tiene que ver con el 6º mandamiento que Dios le dio a Moisés en la ley: no matarás. Éxodo 20, versículo 13. Cuando el Señor Jesús habló con respecto a este mandamiento, no fue tan simple, manteniéndolo en el hecho de que una persona le quite la vida a otra, sino que lo complementó con el trato que un creyente debe tener con los hermanos. Por eso dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será reo de juicio, pero yo os digo. Esta última frase agrega 3 elementos en el trato con los hermanos relacionados con el tema de enojarse con ellos. Un hermano que se enoja contra otro inmediatamente es culpable, es reo de juicio, y si el enojo va más allá, hasta el punto de decirle alguna palabra infamante como racá, que quiere decir tonto e inútil, debe ser llevado ante un tribunal, en este caso tipificado por el Sanedrín, para ser juzgado. Pero si la ofensa es más contundente y el hermano trata al otro de insensato, significado de la palabra hebrea moré, queda expuesto a la gehenna de fuego. Para quienes han de entrar en el reino de los cielos, es tan serio el trato entre los hermanos que entre ellos no puede haber lugar para el enojo ni para el trato despectivo con palabras ofensivas, sino que el trato entre ellos debe ser el fluir de Dios, que es amor. El único vínculo que debe existir entre los hijos de Dios es el fluir del amor de Dios. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses 3:14. En caso de que haya algunas de estas cosas en las relaciones entre hermanos, el Señor da una solución bien contundente. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda ante el altar, que allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano,
y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, versículos 23 y 24. El altar se refiere al altar de bronce que se hallaba antes de la entrada al tabernáculo, en el atrio, donde los israelitas presentaban diariamente distintas ofrendas para tener comunión con Dios. Este es el tipo. En la realidad indica que cuando un creyente entra en la presencia del Señor, está en su luz y el Señor le muestra que hay dificultades con algún hermano. Si las hay, antes de todo es necesario ir al hermano y reconciliarse con él. En otras palabras, cuando un hijo de Dios tiene problemas con algún hermano, es imposible permanecer en la presencia de Dios en comunión con él. Sin embargo, se debe tener cuidado, porque esa reconciliación no debe hacerse de manera carnal ni liviana, sino que aún quien busca la reconciliación debe depender de la ley del Espíritu de vida y no actuar conforme a sus conceptos, puntos de vista, opiniones. Para reconciliarse con alguien a quien se ha ofendido, se requiere oración, dependiendo del Espíritu, pidiendo al Señor que produzca en las dos partes un corazón de amor y de reconciliación, para que el nombre del Señor sea santificado en todas las cosas y para que la reconciliación sea genuina. Algunos cristianos, cuando se trata de pedir perdón, acostumbran a decir frases como esta: si en algo los he ofendido, pido perdón. Esta manera de pedir perdón es bien carnal y ofensiva. En esa actitud se agranda la herida de quien ha sido ofendido. Pedir perdón de manera genuina consiste en ir a la persona ofendida y tratar cabal y profundamente cada uno de los puntos en que se causó la ofensa y pedir al hermano perdón por cada una de ellas. Una reconciliación así es genuina y no deja ningún recuerdo, sino que restablece plenamente la comunión entre los hermanos y de ellos con Dios. El perdón es un asunto que requiere que el ofensor se acerque con humildad al trono de la gracia, a suplicar al Señor de que le otorgue la capacidad de pedir perdón y al ofendido la capacidad de perdonar. En otras palabras, el perdón no puede ser de ninguna manera un asunto que se trate con liviandad, porque las ofensas no tratadas adecuadamente pueden ser causa de la pérdida del reino de los cielos, y eso lo confirman las palabras que el Señor Jesús habla a continuación. Ponte a buenas con tu adversario cuanto antes, mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, de ningún modo saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mateo 5, versículo 25. Cuando los creyentes estén en el tribunal de Cristo para ser juzgados, no debe haber ninguna ofensa entre ellos que no haya sido tratada adecuadamente. ¿Por qué de haberla puede ser causa para no poder entrar en el reino de los cielos? Ponerse a buenas con el adversario, entre tanto que se esté en el camino, es aprovechar el tiempo que vivimos en la tierra para arreglar a cabalidad todas las ofensas que pueda haber con los hermanos. Quien no lo haga será juzgado por el Señor, entregado al alguacil, quien lo echará en la cárcel por 1000 años, las tinieblas de afuera, y allí permanecerá hasta que pague lo más insignificante, el último cuadrante. Ofensas no tratadas adecuadamente serán la causa para que muchos creyentes pierdan la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. No obstante, no es solamente el ofensor quien debe pedir perdón y buscarlo. El Señor igualmente instruye a los discípulos para que el ofendido busque arreglar todas aquellas ofensas de las que ha sido víctima. Leámoslo en Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando a solas tú y él. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma contigo 1 o 2 más, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si rehúsa oírlo a ellos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa oír a la iglesia, tenle por gentil y recaudador de impuestos. Si usted ha sido ofendido por el pecado de un hermano, es decir, si usted ha visto a un hermano cometer pecado,
el Señor estableció un proceso claro para tratar el asunto. En primer lugar, quien ha sido ofendido debe llamar a solas al ofensor y reprenderlo. Si el ofensor se arrepiente, el proceso termina ahí. Pero si no acepta arrepentirse, debe hacerse ante uno o dos testigos. Si aún así se resiste al arrepentimiento, se debe decir a la iglesia, y si no hay arrepentimiento frente a todos los santos, debe ser sacado de la comunión. Este es un proceso claro y sencillo que en las congregaciones cristianas es ignorado, porque a los líderes les interesa el número sin importar la calidad espiritual de sus integrantes, y por esa razón en las llamadas, entre comillas, iglesias, conviven por igual adúlteros, fornicarios, homosexuales y toda clase de personas que se llaman, entre comillas, hermanos, pero que practican toda clase de pecados aberrantes. Indudablemente, allí no existe la realidad del reino de los cielos. Gálatas 6:1 habla al respecto de las faltas cometidas por los hermanos. Hermanos, si alguien se encuentra enredado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En todos los casos que haya desavenencias entre los hermanos, se debe usar un espíritu de mansedumbre, el cual se adquiere por enyugarse permanentemente con el Señor. Cuando un hermano ha cometido pecados que no sean de muerte, se debe restaurar, considerándose a sí mismo, porque nadie está exento de caer en tentación. Es decir, no considerando que quien restaure al hermano nunca será tentado, porque ningún santo está exento de serlo. Sin embargo, un hijo de Dios que comete pecados de muerte está excluido definitivamente del reino de los cielos. Se convierte automáticamente en sal insípida, que no sirve para nada distinto sino a ser echada afuera y pisoteada por los hombres. El Señor elevó el 6º mandamiento al grado de que cualquier ofensa, cualquier pecado contra un hermano es causa de juicio y de exposición a la gehenna de fuego. Cumplir un mandamiento así no es posible para ninguna persona. Solamente si tenemos una genuina y permanente comunión con el Señor, lograremos por medio de la ley del Espíritu de vida que está en nuestro espíritu, tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24:16. El 7º y el 10º mandamientos. El 7º mandamiento habla del adulterio, y con respecto a él, el Señor Jesús lo elevó aún más, además de que trató el 10º en lo que tiene que ver con la codicia, e igualmente habló del tema del divorcio. Leamos Mateo 5:27 al 32. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es causa de tropiezo, sácalo y échalo de ti, porque más provechoso te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en la gehenna. Y si tu mano derecha te es causa de tropiezo, córtala y échala de ti, porque más provechoso te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el antiguo pacto, cometer adulterio consistía en tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, con una mujer que no fuese su esposa o con un hombre que no fuera su marido. Pero en el nuevo pacto, en la ley del Espíritu de vida, en la ley de Cristo, el asunto es mucho más elevado. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El solo hecho de mirar a una mujer y desearla, codiciarla, ya constituye un acto de adulterio. El mandamiento en el Nuevo Testamento es mucho más elevado, y ninguna ley ni autoridad humana puede controlarlo ni hacerlo cumplir. Entonces,
¿El Señor estableció un mandamiento para que no se cumpliese? De ninguna manera. Aunque ningún ser humano puede controlar las miradas y las intenciones del corazón de otro, el espíritu que mora dentro del creyente sí puede controlar cada pensamiento y cada intención del corazón. Si usted es un creyente sensible al espíritu y que anda en continua comunión con el Señor, podrá testificar de que inmediatamente después de que viene la tentación, el Espíritu Santo que está dentro de usted le reclama, le indica que su actitud, su pensamiento y su intención es abiertamente ofensiva para el Señor y que está a punto de caer en adulterio. Su actitud para con el Señor es de arrepentimiento e inmediatamente se vuelve a Él buscando su protección y su ayuda. Sabemos por la palabra del Señor que el pecado en el hombre tiene un proceso desde su concepción hasta su consumación, lo cual debemos tener bien claro para evitar que Satanás gane ventaja, acusándonos de pecados que aún no hemos cometido. Veamos lo que nos dice Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. En otras palabras, el solo hecho de mirar no consume el pecado, pero si caemos en mirar y no nos arrepentimos, rápidamente podremos llegar a la consumación del pecado. Como puede verse, este es un mandamiento mucho más elevado que el que fue dado por el Señor en el Antiguo Testamento. Otro tema bien importante que tiene que ver con el adulterio es el divorcio, y al respecto el Señor afirma: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5, 31 al 32. El matrimonio no es una institución social, ni es un invento del hombre. El matrimonio es deseado por Dios desde la eternidad y en consecuencia es muy serio y santo. Dios estableció un varón para una mujer y una mujer para un varón, y no hay ninguna causa para divorciarse a excepción de la fornicación de uno de los integrantes de la pareja. Sin embargo, esto no quiere decir que si hay fornicación en uno de los creyentes y se divorcian, pueden casarse nuevamente, porque cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10, versículos 11 y 12. En otras palabras, un matrimonio es para toda la vida de los contrayentes, y no hay ninguna causa de disolución distinta a la muerte de alguno de los consortes, porque la mujer casada está ligada por ley al marido mientras éste vive, y si el marido muere, ella queda libre de la ley referente al marido. Así que, si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro varón, no será adúltera. Una mujer o un hombre puede casarse por segunda vez solamente si enviuda, es decir, si su cónyuge muere. Un divorciado no puede casarse por segunda vez. Si lo hace, comete adulterio. Entonces se acercaron unos fariseos, poniéndole a prueba y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero desde el principio no ha sido así.
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Mateo 19, 3 al 9. El Señor es sencillo en su palabra, pero a la vez muy claro con respecto a su voluntad referente al matrimonio. No hay ninguna razón para divorciarse distinto a la fornicación y a la dureza del corazón de los hombres. Pero la voluntad original de Dios, lo que Él ha determinado desde el principio, es que el hombre y la mujer que han contraído matrimonio no deben separarse. Si de alguna manera hay separación, uno y otro deben permanecer sin casarse otra vez. A los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Primero a los Corintios capítulo 7 versículos 10 y 11. Aún quienes han enviudado, dice el Señor, que bueno les fuera quedarse así, pero a la vez tienen libertad de casarse nuevamente, pero en el Señor. La mujer casada está ligada mientras su marido vive, pero si su marido durmiera, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea con alguien que esté en el Señor. Primero a los Corintios 7:39. El matrimonio es un tema bien definido y limitado por el Señor en su palabra, y seguramente surgen muchas dudas acerca de cómo puede un hombre o una mujer que están casados, una vez que se divorcian, cómo pueden soportar una vida sin su cónyuge, pues unirse a otra mujer o a otro hombre constituye adulterio. Para eso es necesario que cada creyente se case en el Señor. En el mundo existe la moda de que los niños tengan novia o novio, porque de no hacerlo se sienten quedados, frustrados y deprimidos. Pero esas son las costumbres de las naciones que no pueden de ninguna manera penetrar en la iglesia. No deben ser prácticas de los creyentes. Un hijo de Dios que ama a su padre primero se prepara para enfrentar la vida de casado, estudiando, buscando un mejor devenir laboral y económico, y sobre todo se prepara en amar al Señor, en servirlo y en seguirlo. Cuando llega la juventud, tal vez después de 25 años en el hombre y 20 en la mujer, le pide al Señor que le provea con quién casarse. El Señor con mucho gusto responderá esta petición porque es conforme a la voluntad. Un matrimonio realizado en esas condiciones nunca caerá en divorcio y será un testimonio maravilloso del matrimonio establecido por Dios desde el principio. Si los contrayentes escogen por sí mismos, sin el Señor, su unión, tienen garantizado el fracaso. En el mundo contemporáneo el índice de divorcios es alarmante y hombres y mujeres toman el matrimonio de manera liviana. Algunos incluso practican la poligamia. Hay hombres y mujeres divorciados y vueltos a casar hasta más de una decena de veces, y por esto el mundo los aplaude. Esto es adulterio, un pecado aborrecido y rechazado por el Señor. Por eso decimos a los jóvenes que esperen en el Señor y permitan que Él sea quien escoge su cónyuge. El Señor estableció el matrimonio como una fuente de felicidad para el hombre y la mujer. Y si aprenden a esperar en Él y a hacer su voluntad en este tópico, ustedes serán muy felices y serán un testimonio viviente para otros jóvenes. Esperen en Él, que Él concederá los anhelos de sus corazones. En el mundo contemporáneo y con respecto al matrimonio, ha hecho carrera una costumbre malsana que ha convertido en un hecho común, consistente en que una pareja convive maritalmente, tienen hijos y dicen que son novios, que están probándose si pueden casarse o no. Esta es otra de las patrañas del enemigo de Dios, Satanás, tratando de envilecer el matrimonio que para Dios es de muy alta estima. El matrimonio no tiene como base una ceremonia que realiza un cura, un juez, un notario o un pastor. Esa es una ceremonia nada más que legaliza la unión frente a determinadas autoridades.
pero no tienen nada que ver con el matrimonio establecido por Dios. Un matrimonio genuino es la unión realizada por Dios entre un hombre y una mujer. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Mateo 19:6. Cuando un hombre y una mujer se unen maritalmente, se han casado. Puede ser que esa unión no se hizo bajo la voluntad de Dios, porque la pareja no está conformada por creyentes, o pueden ser creyentes que no buscan casarse en la voluntad de Dios. Pero al unirse se han casado y se separan, se están divorciando, y si uno o los dos se casa con otro o con otra, comete adulterio. No estamos queriendo decir con esto que no se hagan ceremonias matrimoniales. Por causa de someternos a la ley y a las autoridades establecidas en cada país, nuestro matrimonio debe ser legalizado. Los creyentes hacen una reunión matrimonial como testimonio de Cristo y la Iglesia, como expresión de la voluntad de Dios, cuando la pareja ha buscado agradar al Señor en su matrimonio. Además, es un momento donde todos los hijos de Dios en torno a la pareja expresan su complacencia y la complacencia del Señor. Tenemos que decir algunas cosas con gran tristeza acerca de las ceremonias matrimoniales del catolicismo romano. Cuando las parejas hacen ceremonias matrimoniales católicas, el cura realiza el rito ante una o más estatuas, crucifijos, vírgenes, santos, que son ídolos de los muchos que adora y venera el catolicismo. Detrás de esos ídolos hay demonios, ángeles caídos. En verdad, la pareja se está casando ante Satanás, los ángeles caídos y los demonios. Qué depravadas son esas ceremonias, aunque socialmente muy valoradas en el mundo católico. Continuando con la ley elevada que el Señor estableció en la constitución del reino de los cielos, llegamos al tema de los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no quebrantarás tus juramentos, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco ni negro ni un solo cabello. Sea pues vuestra palabra sí, sí, no, no, porque lo que va más allá de esto procede del maligno. Mateo 5, 33 al 37. El asunto de no robar, no levantar falso testimonio contra el prójimo y no codiciar la mujer ni los bienes del prójimo son mandamientos elevados, a los que el Señor no añadió nada más. Debemos vivir bajo la ley del Espíritu de vida para agradar al Señor en todos sus mandatos. Esperamos, apreciado lector oyente, que usted pueda disfrutar abundantemente de esta palabra tan rica que el Señor nos ha manifestado. Le invitamos a que no se pierda el capítulo 8. Es una palabra por el mismo estilo, con mucho disfrute. Danos un like, escribe algún comentario y suscríbase para que todo nuevo elemento que subamos a la página usted sea notificado.